Ya está grabando. Nos quedamos en esto de aquí. Habíamos visto que existían dos tipos de perforación de track drills, que son los más usuales en canteras. Y bueno, vimos algunos equipos especiales, pero básicamente la diferenciación está entre unos tiene cabina, otros no. Uno emplea agua para recirculación de polvos, el otro no. Bueno, puede o no emplear agua para recirculación de polvos, el otro no. Y principalmente se tiene colector de polvos, pero la diferencia principal está en la cabina. Pero al final de cuentas los dos son track drills. ¿Sale? Entonces vimos dos tipos de rotopercusión, que una era martillo de cabeza y otra era martillo de fondo. ¿Alguien que me pueda decir la diferencia entre los dos, los que están ahorita, por favor? La posición del pistón, ¿Cuál en pistón? dónde se encuentra, en dónde se localiza. Por ejemplo, en la top hammer comúnmente está en la parte superior de la sarta de perforación y en Ujú. el down the hole está en el fondo. Ok, está en el fondo. Otra diferencia significativa, aparte de eso, sí, eso sí es obvio, pero También tenía que ver con la durabilidad, ¿no? Bueno, y que la desviación, la presión que hace o la fuerza que hace sobre las barras, bueno, toda otra la derivación. diferencia muy importante. Si yo tengo un martillo en fondo eh, y le compro barras como estas de acá, ay, perdón, si le compro barras como estas de acá, como este que tiene aquí, ¿creen que me funcionen o no me van a funcionar? Es un martillo de cabeza. ¿Son las mismas barras o no son las mismas barras? Yo creo que se podrían llegar hasta tronar, ¿no? Pues para empezar no son las mismas barras, son las barras son distintas. Ni siquiera vas a poder ahí trabajar. Parece muy tonto, pero pasó en una empresa que el de compras compró barras para martillo de fondo y teníamos una máquina de martillo de cabeza, entonces sí puede pasar. Entonces es una diferencia muy importante, parece muy tonta, muy simple, pero sí puede pasar de que se confundan. Bueno, eso es en cuestión de del top hammer o el down the hole, como les quieran decir. Esto ya lo vimos también, cuáles son las principales diferencias. Uno que el martillo está abajo, está dentro de la barra incluso, y el otro el martillo está sobre la barra. Y este puede tener más problemas en cuestiones de que se doblen las barras, o de que si no lo prueba bien pueda perder incluso las brocas y toda la sarta de perforación. Y este de aquí está extra, pero bueno, no dejamos de mencionar la perforación rotaria. Es un poco más usual en minería a cielo abierto de metálicos, a diferencia de estos, este es un poco más usual allá. ¿Por qué? Porque son más caras realmente. Y también son para barrenos más largos, más productividad y más gruesos, de mayor diámetro. Sin embargo, puede haber combinaciones entre los dos, puede que sí exista, pero es más usual que esto lo vean en una de metálicos. ¿Sí? Entonces, si ya saben la diferencia, a ver, díganme cuál es cuál. ¿Cuál es la...? Levante la mano a alguien y que me diga cuál es la de cabeza de fondo y cuál es la de martillo de cabeza. De hecho, aquí se ve muy obvio, ¿eh? Era más Bueno, difícil con las... no ¿Mande? sé cómo levantar la mano, pero me Ah, parece que la de martillo de cabeza es la de la izquierda y la de martillo de fondo es la de la derecha. así es. Sí, aquí es muy obvio. Era más difícil cuando estaban proyectados en el salón. Pero sí, aquí es muy obvio. Aquí se nota fácilmente. Por la cuestión de las barras, principalmente. ¿Sale? Aquí es muy obvio. Bueno, entre las ventajas y desventajas de cada uno de ellos, eso igual ya lo hablamos. Usualmente el martillo de cabeza se utiliza más en canteras y es más rápido en rocas con mayor dureza. El diseño es un poquito más compacto. Eso de versatilidad,
La versatilidad se le va a dar a las barras, pero aún así hay una complicación ahí en la cuestión de acoplar barras, entonces es muy subjetivo. El mantenimiento no es que sea bajo, sino que es más fácil el mantenimiento, sin embargo, se vuelve complicado en una cantera, todo mantenimiento se vuelve complicado en una cantera en la cual no tenga gente especializada, mecánicos especializados, entonces también queda muy subjetivo. Eh, Está limitada la presión de aire. En el caso de down the hole tiene un poquito mayor de presión. La perforación de barrenos principalmente se utilizan en rocas más pesadas, como más duras, perdón, o rocas un poquito más se me fue el nombre de la palabra. Ahorita no se me olvida todo, pero bueno, en rocas más abrasivas, perdón. Estas se utilizan rocas más abrasivas. En cambio la otra es la de down the hole, son rocas un poquito menos abrasivas y es más adecuado en terrenos no duros sino más consolidados, utilizar en terrenos más consolidados. ¿Por qué? Porque si en terrenos suaves o en terrenos poco consolidados corro el riesgo de que si perfora una oquedad o perfora en vacío, percuta en vacío, corro el riesgo de perder la barra, y en este caso si pierdo la barra o si queda atrapada mi martillo de cabeza, es más difícil recuperarlo. Otra ventaja de estos es que hacen menos ruido. La fatiga en la sarta, pues ya les había dicho, hay menos impacto en la sarta. De hecho, el impacto en la sarta es nulo. El impacto en la sarta nada más es de retroceso. A diferencia de las de martillo de cabeza, que el impacto va directamente sobre la sarta de barrenación. Y bueno, el ruido es menor porque el martillo está en la parte inferior del barreno, entonces no hay tanto ruido, tanta contaminación o ruido. Y es más veloz en cuestión de avance, también es otra de las ventajas. Las ventajas es que el diámetro está limitado, no hay diámetros tan pequeños. El equipo es más pesado, es un poco más lento. Y la velocidad de rotación por lo mismo también es más baja. Además de que son más caros, estos equipos son mucho más caros, entonces rara vez lo van a ver en una cantera pequeña, un equipo así. Es muy raro que lo vean ahí porque son muy caros. Bueno, nos había mencionado que había perforadoras hidráulicas y perforadoras neumáticas. Las neumáticas utilizan aire. Las hidráulicas utilizan aceite principalmente para realizar el empuje o la percusión. En este caso las neumáticas solo existen para las de cabeza, y las hidráulicas hay para las dos, hay para martillo en fondo y martillo de cabeza. Entonces si ustedes ven una máquina de martillo de fondo, es muy probable, 100% probable que sea hidráulica. Hay ventajas y desventajas, y estas están definidas por el tipo de avance que tiene. Al ser la velocidad en un flujo constante, es más fácil o más sencillo romper rocas, y es más difícil que obtenga daños en mi sarta de barrenación. Por lo tanto también hay menos ruido porque la perforación, el ataque es constante. Vamos a dibujar aquí, miren. Ok. En una perforadora neumática, imaginen que esta es mi barra de perforación. Esta es mi broca, ¿no? Digo, queda un poco abstracto, pero espero que se entienda. Aquí tengo una roca. Y aquí tengo otra roca. Entonces, una perforación que es una perforadora que es neumática, ¿cómo creen que sea el flujo más bien cómo creen que sea el avance en cuestión de la perforación? ¿Cómo se les ocurre que es? Todos han escuchado perforadoras neumáticas, de hecho, aunque haya una estancia subterránea o cosas así, la mayoría de las máquinas de piernas son neumáticas, por eso llevan aire comprimido.
y todos, o al menos la mayoría, saben cómo funciona un compresor. Y saben que los compresores pueden ser de turbinas o pueden ser de alvéolos. ¿Sí saben eso o no saben? Sí. Sí. Entonces, ¿cuáles son los más usuales? Son los de alvéolos, ¿sale? O de ventilador, como sea. Ok, no sabe, bueno, no se preocupen. El compresor generalmente funciona así. Una parte entra al aire y en la parte interna tiene alvéolos o paletas o como le quieran decir. Uy, está viejo este dibujo, pero bueno, imagínenselo. Y lo que hacen es aumentar la presión y que el aire salga del otro lado con mayor presión. ¿Sale? ¿Cuál es el problema con esto? Que esto no es continuo. Entonces, en una perforadora neumática, el ataque es discontinuo. ¿Esto en qué se traduce? En que al ser discontinuo hay mayor energía de retroceso y mayor daño a mi barra. Y al ser discontinuo y estar ese retroceso hay vibraciones y también se aflojan o se... Bueno, no es que se aflojen, realmente es muy difícil que se afloje esto, pero... um, mm, más bien es que se afloje, sino que esta parte de aquí de los coples y todas las uniones sí reciben más fatiga, entonces al ser discontinuo hay mayor desgaste, por así decirlo, hay menor vida útil en una sarta de barrenación de una perforadora neumática. Y por lo tanto, va a ser un poquito más complicado si es discontinuo. Como estoy golpeteando la roca, va a ser más complicado que yo fracture la roca. Eso no quiere decir que no la voy a fracturar, de hecho esto sucede en segundos, o sea, no es tan alarmante en ese aspecto. Realmente lo alarmante es en la cuestión de la salta de barrenación, que se está dañando un poco más y tengo menor vida útil. En el caso de las hidráulicas, pues la compresión se realiza mediante mangueras, mediante sistemas hidráulicos, en los cuales circula el aceite y el aceite transmite toda esa energía, esa presión, la transmite el martillo también la transmite, entonces la fuerza o la presión que transmite ese aceite es constante, ¿sale? Esa es la diferencia entre una y otra. Por lo tanto, tiene mayor potencia y tengo menor daño en la sarta de barrenación. Son las dos principales diferencias en cuestiones operativas. Pero digo, depende mucho del tipo de fluido que se esté utilizando. Aquí es un fluido, es un aceite. Y me puedo permitir atrapar ese aceite y enviarlo. En este caso estoy utilizando un compresor. El compresor es discontinuo. Por más velocidad que tenga el compresor siempre va a ser discontinuo, ¿sale? A lo mejor esto no se ve tan exagerado como yo lo dibujé, pero realmente sí hay sí hay un intervalo de tiempo, en una frecuencia más bien, entre la energía que está llegando hasta la barra. Por lo tanto, también las uniones se van a ver afectadas. Ustedes saben que la barra se compone de un zanco, de unos coples, de las mismas barras y de las brocas. Si lo sabían o no lo sabían. Igual si algo no saben, díganme, porque yo doy por hecho que saben algunas cosas. No, yo no, profe. Ok, bueno, unos sí lo saben, otros no, no se preocupen. Para eso estamos. ¿Qué dice el chat? No sabía, ok. Pero díganme, porque yo doy por hecho que lo saben. Entonces una barra de perforación. Imaginen que está horizontal la barra. Esta es la barra y yo la barra generalmente la tengo limitada a ciertas dimensiones, por ejemplo 2,5 metros, 3 metros, son dimensiones aproximadas, 3,20 metros más o menos. Entonces, si yo hago un banco de 10 metros, pues tengo que poner una barra y luego otra, ¿sale? Aquí el martillo, bueno, están los compañeros para no saltarme eso. El martillo de fondo, es solo perforación hidráulica, solo sistemas hidráulicos. El martillo de cabeza puede estar en los dos, hidráulico y neumático, ¿sale?
Entonces imaginen que esa es una barra y si yo quiero conectar otra barra a eso, pues ocupo algo que se llama un cople, que no es más que una unión. Entonces un cople lo voy a dejar así como un cuadrado. Utilizo esto que es una rosca, una unión. La utilizo para unir esta barra a otra barra, ¿sale? Entonces ya puedo unificar esta barra a otra barra. Ya puedo unirlas pues. Y ahí está. ¿Sale? Ese es un cople. Ahora, la barra como tal no entra tal cual en el martillo. La barra no entra directamente en el martillo, es decir, no sé, no tiene, bueno, sí tiene una rosca, todas tienen una rosca para unirse, pero tal cual no entra directamente en el martillo. Por eso utilizo algo llamado zanco. A ver si me sale el dibujo. Es que el zanco como tal no es, bueno, voy a dibujarlo a mano a ver si me sale. Es una especie de cople también, pero este va en el martillo. Y va un poquito agarrado así, un poquito salido. Creo que en minería subterránea es similar, y si no es que es igual. Y bueno, y al final tenemos la broca, ¿no? Pero esas ya las conocen, o ya las vamos a conocer. Entonces la función de los coples es unificar las barras, la función del zanco es unificar toda la sarta de barrenación, porque esto desde el zanco hasta la broca se le conoce como sarta de barrenación, ¿sale? Todo se conoce como sarta de barrenación. Entonces la función del zanco es unificar toda esta sarta de barrenación al martillo. Es muy importante la colocación de esto, igual se los paso el costo, son cuestiones de supervisión, si no está bien colocado. Si no está bien colocado el zanco, pues pierdo toda la barra, ¿no? Y así sucesivamente. No sé si ya conocían esto, me dijeron que sí, otros que no. Pero bueno, esta es la importancia de este tipo de aditamentos o de herramientas. ¿Sale? El zanco vendría siendo un cople, más o menos, pero va unificado a la cabeza o al martillo más bien. En fin. Esta es una perforadora, un track drill. De hecho, este es un hidrotrack como tal, pero bueno. Mejor esto lo vemos acá. Componentes de los track drills. Todos los track drills que son de cabina tienen el compresor incluido. Los que no son de cabina regularmente tienen el compresor fuera. Ya les había mostrado unas imágenes de los compresores. La ventaja es que tienen la cabina, el compresor va incluido. Y tienen un recolector de polvos que es este de aquí. Ahora, muchas veces, igual esto se los paso al costo porque igual de eso se trata esta materia, ya se supone que ya están a punto de salir, pero bueno. Muchas veces lo que sucede es que están perforando con estas máquinas y cuando perforan con estas máquinas generan un detrito. Imaginen que tienen su barreno. Ese es el barreno visto desde arriba. Y en la parte externa de ese barreno se forman polvillos, ¿sale? Que son del detrito. Imaginen que esto de acá es el detrito y lo de acá es el agujero del barreno, ¿sale? Esto de aquí es detrito. Y lo interior es el agujero del barreno, por decir algo. Y en la parte lateral se forma otro montículo de material. Voy a ponerlo así para que se distinga. Un cerrito de material. Esto de aquí es el detrito que va alrededor del barreno y esto de aquí es el montículo de material que se formó del supresor de polvos que vendría siendo este. Este es un supresor de polvos.
El detrito se forma aquí, el montículo se forma a este lado del supresor de polvos. ¿Sale? Muchas veces caemos en el error de que cuando estamos haciendo muestreos, muestreamos el polvillo que se forma en el supresor de polvos en vez de muestrear este de acá. Y muchas veces se hace eso porque es menor cantidad este de acá, el de este lado, que el de este lado. Ahora, ¿por qué les digo que es un error o por qué creen que es un error? ¿Qué se les ocurre o por qué creen que estaría mal hacer eso? Que yo muestreara el de acá y no muestreara el de acá. Eso igual es cuestión operativa o, bueno, ya es cuestión de planeación, pero tienen que ayudarle los operadores o los supervisores a los de planeación, porque muchas veces porque este es más, muestrean este. ¿Por qué creen que sea así? ¿Por qué creen que está mal hacer eso? A ver, ¿cuál es el que es más y cuál es el que es menos? Siempre hay mayor cantidad en el supresor de polvos. Carlos Cortés, muy bien, Carlos, tiene razón. El supresor de polvos no solo está recogiendo polvo del barreno que estoy haciendo. Cuando yo acabe de hacer este barreno, voy a hacer otro y este va a seguir recolectando polvos, a menos de que el operador tenga la curiosidad de abrir esto, lo cual es complicado, y de cambiar la bolsa, que también se tiene que hacer, pero es complicado y más sencillamente, de cambiar la bolsa que está aquí suprimiendo los polvos, y eso nunca nadie lo va a hacer, al menos no lo va a hacer de manera continua. Por cada barreno hacer eso no es práctico. Entonces, este polvillo que se acumula aquí es polvo de todos los barrenos, y yo no sé si el polvo que estoy recolectando es exactamente ese barreno. Es más, si tuviéramos si viéramos por la parte interna el supresor de polvos, es como un cono. Es como un cono. Y en la parte interna tiene unas... está distribuido de manera... Una forma de... A ver si me fue el nombre. Una superficie helicoidal o una figura helicoidal, una especie de caracol por la parte interna, y de esa forma es que evita que el polvo caiga de golpe. Entonces el polvo va rebotando aquí, lo succiona por una manguera, ¿no? Lo succiona y el polvo va entrando aquí y el polvo va perdiendo fuerza a través de esta superficie helicoidal y finalmente se deposita en la parte inferior. ¿Sale? Hay un montículo que se forma ahí, triangulito. Está medio abstracto esto, pero bueno, a ver si lo entienden. Entonces yo no sé si el polvo que estoy sacando a mi barreno es el polvo que va entrando. Yo no sé si ese polvo es de mi barreno que estoy haciendo el momento o es polvo que se quedó del barreno anterior. Entonces ya ahí sería un problema si estoy haciendo geoestadística o estoy haciendo exploración, o si estoy haciendo geoestadístico, inverso a la distancia, lo que sea, o ya yo estoy mintiendo porque el polvillo que está aquí saliendo no me garantiza que sea ese mismo barreno, o sea, el barreno anterior, porque aparte de todo esto está recubierto de una bolsa que es como una especie de tela que también evita que el polvo se salga de manera... que el polvo se libere más bien al ambiente, lo que hace es atraparlo. Es una especie de tela como la que tienen las aspiradoras, no sé si han abierto una aspiradora, pero bueno, es algo similar. Entonces el polvo también se queda atrapado ahí, y el polvo que va entrando lo golpea y lo va liberando. Entonces realmente yo no tengo una noción o una idea acertada de que ese polvo que está saliendo aquí sea el polvo que está entrando realmente. Por eso no es correcto hacer ese tipo de muestreos, y aún así los hacen. Pero bueno, ya quedan ustedes que si es que llegan a tener este tipo de operaciones, ya están ustedes corregirlo. El problema es que de manera práctica el polvo que queda de este lado es menor al polvo que queda acá, entonces no tienes tanta muestra. Entonces ahí es como, pues ¿qué hago? Pues tomo el de acá. Sin embargo, no es tan exacto lo que me esté dando. Yo no fiaría tanto de un resultado estadístico de algo que tomé acá a algo que tomé de este lado.
En cambio, las que no tienen supresor de polvos, pues todo el polvo se acumula ahí. El problema es que también estás perdiendo muestra, entonces tienes que tener mucho cuidado en la supresión de polvos. El- Cuando estas son hidrotracks que utilizan agua, pues el agua suprime el polvo y te garantizan, en primer lugar, nada más vas a tener un montículo que es alrededor del barreno y te garantiza pues que ese montículo va saliendo conforme vas perforando, entonces por eso son muy solicitadas para la exploración, lo que les comentaba en la clase pasada. Son muy solicitadas para la exploración y no son muy caras. Bueno, así es como trabaja una perforadora de un track drill. Es muy similar a las rotarias que ustedes posiblemente ya conozcan. Ahora, viendo la parte de brocas, estas brocas son más usuales en canteras porque son brocas de rotopercusión. Principalmente tenemos tres, que son las brocas de cóncavas, las brocas de cara plana y las brocas de domo. ¿Qué dice que está más partícula? No existe un tamaño específico de partícula de polvo para cada equipo. Realmente no existe un tamaño de partícula en específico. Lo que sí cambia son las bolsas. Bueno, si te refieres a eso, las bolsas que atrapan en el supresor de polvos, el material, sí pueden cambiar el tamaño de partícula. Me parece que anda por el orden de los 10 micrómetros, que vendría siendo un PM10, que es lo que atrapan. Y tamaños menores se les escapan. No sé si eso contesta tu pregunta o a eso te referías. Pero las bolsas sí tienen un tamaño específico de partícula. Y andan por ese orden las PM10. Y eso porque están normadas realmente, no es porque sea una convención, sino que están normadas. Y las PM10, ustedes ya saben, bueno, me imagino que supieron ahorita de la contingencia, son dañinas para el sistema respiratorio. Entonces, por esa normatividad es que están a ese tamaño. ¿Qué dice? Ok, muy bien. Entonces, viendo la parte de brocas más usuales en este tipo de maquinaria, tenemos tres principales y este nombre se lo da en función del tipo de arreglo geométrico que tenga la broca como tal en su cara, es decir, si es tridimensional, hacia afuera, hacia adentro o si es plana. ¿Sale? Eh, el tipo de inserciones generalmente son balísticas. Cuando son balísticas son inserciones así. Volvemos a esto. Inserciones balísticas, pues como su nombre lo dice, parece una bala, ¿no? Son así. Inserciones esféricas, pues son un círculo, o una esfera más bien, perfecta. Balísticas de este lado, esféricas de este lado. Y bueno, dependiendo del tipo de inserciones, el tipo de material que se corta o se desgasta, y también depende del tipo de área o de cara que se está utilizando. Por ejemplo, rocas semiduras se prefieren caras cóncavas. Por cierto, cóncavas vendrían a ser, si yo las viera de lado, debe ser una broca así en la cara. Bueno, no tan exagerado. Debe ser algo así más o menos. Planas, pues son rectas. Y esféricas o de domo más bien son así, convexas. En fin, las de cara plana son más aptas para terrenos fracturados o terrenos no tan consolidados. Y las de domo, pues la única ventaja que tienen es que son para rocas más duras y de esa forma tiene mayor protección para los botones periféricos, pero los que reciben todo el impacto se desgastan más rápido son los botones de aquí en medio, o bueno, sí, digámosle botones, pero realmente son elementos de corte. Estas son tricónicas, casi no son usuales en canteras, son más usuales en minería de metálicos, por lo mismo de que, como les mencionaba, los barrenos son más grandes o más profundos. En este caso tenemos aquí una perforadora una broca, perdón, de domo,
de cara plana y de cara cóncava no se aprecia mucho, pero este desde aquí está un poco hacia adentro. Les platicaba lo de la clase pasada, les platicaba lo de las malas operaciones con este tipo de maquinaria. Y bueno, en primer lugar aquí tenemos una broca, que ha perdido sus botones. De hecho aquí se ve un poco más cómo se rompió esta parte de aquí. Los botones de la periferia debería tener unos igual que estos de acá atrás, no sé si alcancen a ver este botón, pero bueno, le faltan este de aquí. Este no, parece que no, este es más daño de aquí. En fin, esta broca perdió los botones. Estos de aquí no es que perdió botones, así es la broca, esta parte de aquí arriba. Así es la broca porque esos botones son para la circulación de aire o de agua. Y esto de aquí, ¿cómo creen que lo hicieron? Porque un barreno, si han visto un barreno en la vida real, pues un barreno se ve así, ¿no? Pero esto de aquí, yo nunca he visto un barreno así, más que en esta foto. Pero bueno, parece cuestión físicamente imposible, pero se puede hacer, obviamente con sus debidas repercusiones. Pero ¿cómo creen que hicieron esto de aquí? Se ve bonito, ¿no? ¿Algunas ideas? Bloque percutivo. A ver qué dice el chat. A ver, permítame. Sin rotar. Sí, exactamente. No hay rotación. Es pura percusión. De hecho, de este barreno se cayeron los botones. Se cayeron los botones de aquí. Exacto, no hubo percusión. Esto fue en una cantera que está aquí en el Estado de México, o que estaba, pero creo que ya la cerraron. Igual ustedes conocen la empresa. Cerca de las pirámides estaba esta cantera, las pirámides la pirámide del Sol y de la Luna. Y pues realmente fue porque el operador pues no quería trabajar y empezó a dañar las brocas para que el supervisor no le dijera nada, y dijo, no, pues es que la broca está, no tengo broca, o se me rompió la broca o así. Pero bueno, si ustedes se dan cuenta, igual con la práctica, pero ahorita les adelanto algo, ya ven la diferencia. O sea, entre un barreno bien hecho como este, que de hecho este barreno está bien ademado, lo que preguntaban en la clase pasada, este barreno está bien ademado, y este barreno pues no. Esta es una cantera de grava, entonces por eso el detrito no está tan triturado. Además de que posiblemente la limpiaron para la foto. Pero bueno, este es un barreno bien ademado, ni siquiera se le ve ahí un error, es un barreno perfecto. Este es un barreno mal hecho y que desgastó la broca a lo tonto. ¿Sale? Estas fotos son de la misma cantera, no tiene caso que las veamos. Nada más quería que vean esa parte del barreno. Estas son de otra mina. Entonces, preguntas, creo que la clase pasada no había, o más bien no se los pude transmitir de manera tan fácil a la chica que preguntaba, no recuerdo su nombre. Pero bueno, este es un barreno bien ademado. Es un barreno mal hecho. ¿Sí queda claro? Creo que sí se nota muy bien, ¿no? Digo, lamentablemente el operador que hizo esto perdió su empleo, pero pues nos regaló una foto muy bonita. ¿Dudas con respecto a esto? No, profe. ¿No? Ok. El Dígame. el tipo de botón puede cambiar de acuerdo a la... Porque tengo entendido que los botones también pueden ser de diferentes materiales, ¿no? Sí, pueden ser de polvo de diamante o de tungsteno principalmente. Son los más usuales. Desconozco si hay otro tipo de material. Yo los que más he visto son los de tungsteno y polvo de diamante. Pero en este tipo de brocas, tungsteno es lo más usual. Yo te digo, si hay alguna otra aleación ahí, otro metal lo dudo, pero si posiblemente haya lesiones,
Y creo que hay de tuxteno con carburo o algo así, pero mejor no te miento y yo sé que la mayoría son de tuxteno Y o de polvo de diamante. ¿Ande? depende del tipo de roca o simplemente de la capacidad de la empresa para adquirir una buena. Sí, la capacidad de la empresa. Obviamente tuxteno es más barato. Tuxteno es más barato. Gracias. Pero sí, eso depende de la empresa. Dicen que el diamante o el polvo de diamante tiene mayor duración. No te lo he comprobado, no te lo podría comprobar. Posiblemente ya haya un artículo que lo compruebe. Pero más que nada se definen por la capacidad de adquisición de la empresa. Uy, María, tienes problemas de internet, creo. En fin, eso es en la cuestión de variantes de producción, en la cuestión de la barrenación. Eso es lo más usual que van a encontrar, track drills. Hay otro tipo de obtención de material que es el ripping, o en otro caso el abundamiento, que básicamente los dos son arranque mecánico. El primero, el ripping, consiste en desgastar o debilitar la roca o el material con un vástago que está contenido en el tractor o en el bulldozer. De hecho, creo que eso sí tengo una foto para que les quede más claro. Permítanme, lo voy a buscar. Esa foto no, esa foto no. Ah, miren, ese es un barreno que también está bien ademado, pero no tiene tanta limpieza. Pero se alcanza a ver cómo está bien hechocito. O sea, si acaso aquí en la parte superior se perdió un poco, pero bueno. Pues tiene esa foto de ripping. No la encuentro. Permítanme. La foto de mi Ripper. Bueno, no la tengo por aquí en la presentación. No la encuentro más bien. Pero aquí en la presentación, ahí tengo un ejemplo. Ahorita lo vemos. El Reaper es... Ah, sí, aquí lo tengo. Esta parte de aquí es el Reaper. Igual ya lo hayan visto y no le hayan puesto atención, pero este también puede hacer explotación minera. El problema es que no es tan profundo el alcance de los Reapers, ¿sí? Hay muchos tipos de Reapers. Este es el más común, o el más sencillo más bien. Y consiste en que, o más bien funciona de esta manera. El Reaper siempre es un vástago que está pegado al tractor. Y aquí tiene un pistón, y ese pistón al hacerse hacia acá, al salir, pues baja el Reaper y esto penetra en la tierra y por la fuerza del tractor va separando todas las rocas. Hay dos tipos de Reapers. Si lo quieren llamar así, este se conocería como un Reaper excéntrico, es decir, que no está... Es decir, que tiene libertad de moverse más bien. No excéntrico de glamuroso, sino excéntrico de que no está fijo a un punto. En fin, este Reaper es un accesorio realmente, y me parece que lo utilizan en una cantera que está aquí en el estado de Hidalgo, en la zona de Simapán. Solamente lo he visto una vez y en una sola cantera. Esta foto es de Turquía, entonces aquí no tiene nada que ver. Pero funciona de manera similar, aunque realmente no se considera un Reaper tan solo por la forma. Realmente lo que hace es hacer un arranque mecánico. Y es para rocas muy duras. Cuando no puedes utilizar el cucharón, o el cucharón se te puede dañar, utiliza este tipo de maquinaria. Tiene funcionamiento similar. Pero yo lo vería más bien como una especie de martillo, porque... O bueno, digámosle Reaper. En fin, la función de este y de este son distintas. Este es cuando en terrenos planos, donde estoy haciendo una explotación, por ejemplo, de un solo banco, principalmente. Su función es aflojar el material, después el tractor pasa otra vez y se lleva ese material. Este de aquí ya funciona en banqueos y se utiliza principalmente cuando no puedo utilizar explosivos porque tengo ahí un pueblo ahí cercano. El problema es que este tipo de explotaciones son muy lentas, muy lentas. La producción es muy baja.
El otro tipo de arranque mecánico es el arranque mecánico directo con cucharón. Este tipo de arranque mecánico se conoce como abundamiento. Este término es más local y va a depender igual de la empresa. De hecho, es raro que una empresa le llame arranque mecánico a una explotación. Generalmente le dicen abundamiento o corte de mineral, etcétera, etcétera. Pero bueno, aquí sí los manejo como abundamiento, pero al final de cuentas los dos son arranques mecánicos, no estoy utilizando explosivos. Eh, la técnica del Ripper o del Ripping se las voy a hacer igual en un dibujo porque no hay como muchas imágenes de eso, pero vamos a ver. ¿En qué consiste esto? Imaginen que esta es mi zona a explotar, ¿no? Mi terreno a explotar, o mi franja de explotación, o la parte del piso de mi banco. Entonces yo lo que hago es dividir esta zona por franjas y para ello utilizo un bulldozer. Permítame tantito, es que estoy olvidándome de esto. Ok. Entonces utilizo yo un bulldozer. Este sí ya no lo digo. Utilizo un bulldozer y y lo que hago es que ese equipo circule con el Reaper bajo. De hecho, en esta imagen, por suerte, es un bulldozer que tiene 3 Reapers que son más utilizados. Entonces lo que hace el bulldozer es pasar, ripear toda esta zona y funciona como una especie de arado. Es decir, el Reaper pasa, lo baja y empieza a arar toda esta zona. Si tiene 3 Reapers, va a quedar una zona arada así. Si yo lo viera en una sección, se vería como si el Reaper entrara y alrededor va a quedar el material suelto. Y después, primero lo hacen en esta dirección de brita de roca. Después hay dos opciones: o el equipo vuelve en sentido contrario, es decir, vuelve en dirección contraria, obviamente viendo esta parte de la escrepa o del cucharón, viendo en sentido opuesto, es decir, viendo para acá. Va a empujar todo el material y lo va a acumular, lo va a empezar a acumular en montones. Esa es una opción. Otra opción es utilizar las motoescrepas, que ahorita vamos a ver que es una motoescrepa, las cuales tienen una cuchilla en la parte inferior y de esa forma bajan la cuchilla y recolectan todo este material que ya aflojó el bulldozer. Esa es la forma en la que operan. Hay ciertas recomendaciones igual en utilizar este tipo de equipos. Una es que no puede ir tan rápido, la velocidad está limitada. Los bulldozers tienen muchísima fuerza. ¿Han visto ustedes una imagen o un meme popular donde está un tipo que parece que está haciendo un skating pero con un bulldozer? No sé si la han llegado a ver, pero bueno, no está tan, bueno, sí es fantasiosa, pero no está tan alejada de la realidad. Un bulldozer puede ser muy rápido. El problema principalmente es que se calientan las orugas de aquí y se pueden deformar a esa velocidad. Y otro problema que tiene es que al estar el material no consolidado, se puede patinar y al tener mucha potencia el operador puede perder el control del equipo y se puede deslizar y se puede incluso voltear. Otro problema que tiene es que si yo voy muy rápido voy a reducir la vida útil de mi vástago o de mi Reaper. Entonces, manejarlo rápido es una condición insegura, igual para que lo tengan en cuenta. Bueno, esto de aquí lo vemos rápido. Otro aspecto a considerar es que el Reaper está limitado, obviamente por el tamaño de su vástago, y que es recomendable ir de manera perpendicular a las estratificaciones. En el caso de que yo tenga mi material
Si yo lo viera de una sección lateral de mi roca, imagina que esta es la sección, la planta, y aquí tengo una sección lateral de mi roca. Entonces, si yo veo un material que tiene, que está estratificado, si la estratificación está de manera, no sé, lateral, esto yo lo vería en superficie como algo así, ¿no? Entonces creo que es obvio y tiene sentido que mi bulldozer o mi tractor, como le quieran decir, eh, que mi tractor trabaje de manera perpendicular a los estratos, es decir, de esta forma. ¿Sale? De manera que el vástago o el ripper, cuando yo trabaje de esta forma, de manera que el ripper o el vástago vaya entrando de esta forma y se le facilite romper este material, está estratificado. Y lo menos obvio o lo menos correcto sería que mi tractor trabajara de esta forma. ¿Sale? De manera que mi ripper entra aquí y va en esa dirección. Pues no es tan fácil que yo esté fracturando el material. Estoy yendo en una sola dirección y me está costando más trabajo. Son cuestiones de operación que igual deberíamos de supervisar correctamente. Parece muy obvio igual, pero no es tan fácil de ver a la mera hora. ¿Qué más les iba a decir? Les digo que es un método de explotación como tal, pero aplica a muchas minas, principalmente porque los bulldozers se utilizan para creación de caminos. Entonces no solo lo van a ver metálicos, sino también lo van a ver no metálicos. Se utiliza para cruzar caminos porque al momento de desgarrar o de ripear una zona, yo tengo más facilidad para después pasar la escrepa, pasar la motoconformadora o el mismo cucharón del bulldozer para alisar esa zona y tener una zona o tener un camino un poco más liso y de esa forma evite daños a mis llantas. Entonces eso lo van a ver independientemente de qué mina estén, siempre y cuando sea cielo abierto, obviamente. Si es una mina o una cantera, lo van a ver eso de ahí. Y muchas veces igual no sabemos ni qué es un ripper. Hay diferentes tipos de hay diferentes tipos de efectos en el desgarre, pero básicamente el funcionamiento es el mismo. La punta lo que hace es generar una fuerza o concentrar una fuerza mecánica a manera que se generen esfuerzos alrededor de la roca y esta roca el esfuerzo de la roca sea superior a su resistencia y la roca se desprenda. Puede haber ripeados sencillos en el caso de rocas masivas o que están constituidas por areniscas o por arcillas principalmente, donde voy a tener un polvillo tal cual. Es más difícil que yo ripee esas zonas. Eso es más usual en carreteras. En materiales un poco menos consolidados, como calizas o como lutitas, por ejemplo, etcétera, etcétera, yo voy a tener un mayor efecto del ripeado. De hecho, es más recomendable que se utilice este tipo de movimiento como explotación para este tipo de materiales. Estos de acá abajo, los que se acomodan de esa forma. ¿Preguntas? Sí, dígame. Por ejemplo, ¿el ángulo del vástago tiene alguna referencia directa con el material donde vamos a ripear? ¿A qué te refieres? ¿El ángulo este de aquí, el de esta punta? ¿O el ángulo de inclinación? Sí. No, el ángulo que tiene ya por defecto el ripper.
Sí, sí tiene un efecto, pero eso es un poquito más empírico. De hecho, aquí tengo unas imágenes de diferentes tipos de vástagos. No, no las tengo. Pero bueno, sí, sí, sí influye mucho lo que vas a explotar. De hecho, la mayoría de los vástagos son de esta forma de aquí. Pero hay otros tipos de vástagos, pero no son usuales en minería. Son, son vástagos que tienen esta forma, mira. La mayoría tiene un ángulo ya preestablecido, o sea, ya es un gancho tal cual, así, de manera de que penetre y levante. Realmente no tiene tanta implicación, la implicación o la efectividad se la va a dar la fuerza o la velocidad más bien a la que operes el bulldozer. Es medio feo. Pero hay vástagos que literalmente son rectos nada más. Y esos son más usuales en materiales blandos, pero no se utilizan en minería porque son vástagos empleados en agricultura principalmente. Este tipo de vástagos se utilizan en agricultura. Estos se pueden usar también, pero estos son más exclusivos de minería por la dureza de la roca. Eso se utiliza más bien en suelos, los vástagos que son así, rectos. Pero son más utilizados en agricultura. Sin embargo, no quiere decir que estos no se utilicen, también se llegan a utilizar en agricultura. Sin embargo, estos son más comunes. Además de que cuando están así, regularmente son más de un vástago en un solo Reaper. Estos de acá son más usuales en uno o dos o tres vástagos en un solo Reaper. Entonces realmente no tiene como tal una... Bueno, sí tiene una aplicación en la cuestión de la dureza, pero te digo, son más usuales de esta forma. Yo... Lo que sí va a variar o lo que sí va a ayudar mucho es cuántos vástagos tengas en una sola línea. Obviamente a mayor número de vástagos, mayor es el efecto del Reaper y menor es el número de vueltas que tiene que hacer el tractor o el bulldozer. Y bueno, hay diferentes tipos de ripeado, de desgarre, pero esto está en función igual del material. El plugin, que se le conoce como arado, ese material es consolidado, como lo vimos en la parte anterior. Y como les dije, se desplaza solo una parte pequeña del material, no es tan efectivo en ese tipo de rocas. Trituraciones cuando las rocas están fracturadas, el material no se tritura, sino que el material se desorganiza. Se, se, se libera de manera más sencilla. El levantamiento, que es el más efectivo, es en rocas estratificadas, generalmente horizontales. Este es un poquito más efectivo y es para el cual se recomienda que se utilice esto. Y bueno, la ruptura es en el caso de rocas estratificadas también, pero en este caso es un efecto de cizalla como tal. También estos son más utilizados o más usuales o más bien más efectivos en cuestión de explotación. Sin embargo, todos los tipos de ripeado son comunes en minería. Incluso el arado, como les digo, este es más usual en caminos. Y bueno, estas son las partes del tractor. De importancia, aquí está el Reaper, que es un vástago como tal. Estos son los cilindros hidráulicos que hacen que suba y que baje. El tren de rodamiento, que les mencionaba que si yo estoy trabajando en un material poco consolidado, es muy probable que esto se deslice. Entonces tengo una condición insegura si lo trabajo muy rápido. Además de que se pueden calentar las orugas y no es nada recomendable que ustedes calienten las orugas de cualquier equipo de orugas. Es decir, usualmente un equipo de orugas no se anda moviendo por puntos muy lejanos. Trasladarlos 1 kilómetro o más es dañar el equipo. Se hace si se hace. Pero para evitar ese tipo de daños, ese tipo de deformaciones en el tren de rodaje, lo que se hace es trasladar el equipo y retenerlo a cierto tiempo para evitar que las orugas se calienten y que de esa forma se deformen. Porque deformar una oruga es deformar todo el tren de rodaje, dañarlo todo. Se puede cambiar una sola placa de la oruga, sí se puede hacer, pero es para el equipo también. Entonces es recomendable que si yo voy a transitarlos o moverlos más de 1 kilómetro, 2 kilómetros, pues los descanse los equipos y de esa forma evite las deformaciones. O que utilice un equipo especial para trasladarlos. Sí pasa que los trasladan mucho, entonces realmente sí va a haber un daño significativo en las orugas.
Otro problema de estos equipos es que se calientan mucho y el tubo de escape está aquí cerquita de la cabina. Y aquí hay cilindros hidráulicos y pueden, si no tengo la debida precaución, pueden salpicar, si es que tengo dañadas las mangueras, por ejemplo, el tubo de escape. Y como está muy caliente, estos equipos suelen incendiarse en ese. De hecho, es muy común en minas, así lo veo en canteras, que se quemen estos equipos por eso mismo, por un mal mantenimiento. Si no le doy mantenimiento correctamente a la parte hidráulica, las mangueras que tiene aquí se resecan. O si el equipo no lo cubro contra el sol, por ejemplo, lo cual igual casi no pasa porque están trabajando 24/7, las mangueras del aceite hidráulico, que son de polímeros, los polímeros se desgastan con el sol porque se empiezan a volatilizar los componentes de los polímeros, se resecan. Si se resecan los polímeros, bueno, aún así las mangueras hidráulicas tienen un revestimiento que les da más potencia, pero si yo reseco los polímeros, la vuelvo más débil. Y si vuelve más débil la manguera, es probable que por la presión del aceite hidráulico, la manguera se reviente. Y es una condición insegura también, porque al estar expuesto a calor aquí, del tubo de escape que está hirviendo, puedo generar un incendio y puedo quemar el equipo. No es exclusivo de estos equipos, cualquier equipo hidráulico se puede incendiar de esa manera, pero estos son más usuales por la condición que tienen aquí el escape, muy cerquita de la cabina, entonces es más fácil que el operador de aquí tenga un riesgo de quemaduras. Dígame, Abraham. Así como pasa con los camiones que utilizan neumáticos, ¿también existen diferentes tipos de orugas? No, creo que no, Ahí sí lo desconozco, eso te la anoto. Buena pregunta, pero creo que realmente no. Realmente las orugas son placas y al menos yo todas las que he visto no he visto ninguna placa lisa. Tal vez, bueno, no, la verdad, ahí te mentiría, Deja eso, sí te lo investigo. Pero que yo sepa, no, las placas como tal tienen un pequeño perfil que les sirve de agarre para transportarse. Creo que placas lisas no existen. No sé si te refieres a la configuración de la placa o qué ventaja tenga eso, pero eso sí te lo investigo, eso sí no te lo manejo, Yo todas las placas que he visto son iguales, tal solo cambia el tamaño. Ahí disculpa, eso sí te lo anoto y te lo busco. Pero según yo no. Ok. El abundamiento como tal es. Dígame. Yo tengo otra duda. Dígame. En la imagen anterior, en la hoja topadora, Ajá. me había mencionado que la parte inferior le llamaban gavilanes. ¿Hay alguna otra manera de llamarle a ese aditamento con el que perfilan? ¿A esto de aquí? En la hoja topadora, sí. Justo en la parte inferior, como la puntita. Sí, gavilanes. Yo había escuchado que le llaman gavilán. ¿Hay alguna otra forma de llamarlo? Es que gavilán es un término más coloquial. Sí, también lo he escuchado. De hecho, más lo he escuchado en construcción. No, lo desconozco. De hecho, como tal hoja topadora, aquí en México no la vas a encontrar. Lo conocen como cuchilla. Pero gavilán sí es muy específico. No desconozco si existe otro término. Esto como tal se le conoce como cuchilla o como escrepa. Y el gavilán que menciona esta punta de aquí, pues si acaso también la llamarían cuchilla, porque en sí la cuchilla es la parte del gavilán. Pero desconozco si existe otro término. Yo también lo conocí como gavilán. Ok, gracias. Sí, de nada. A ver qué dice. Ok, no hay problema. Está grabando la clase, igual la voy a subir luego esta, Por si alguien veo que ahí, creo que rodea, le falla mucho el internet, no sé qué sale y entra. Estoy grabando la clase. Pero igual avísenme si tienen problemas. Sí, profe, es el internet. Ok, avísenme si tienen problemas por la hora de pasar lista. Aquí Zoom me da un archivo que me dice qué tiempo estuvieron en línea. Entonces, si no me dicen qué problema tienen, pues yo no voy a saber. Pero bueno, de rodea ya vi que sí sale y entra, entonces me imagino que tiene problemas de internet. Pero no te preocupes, la subo a la clase y ya. Ahí va a estar en YouTube. Acabando de darle, la subo. En el caso del arranque mecánico con excavadora, usualmente igual es un término coloquial esto de abundamiento, no van a encontrarlo en todas las minas.
Lo correcto siempre va a ser arranque mecánico en cualquiera de las dos. Así le dicen. De hecho, ripeado es un término mal dicho. Lo correcto sería un arado. Ripper significa arar. Entonces, yo se los digo así para que lo vayan manejando o vayan teniendo como la idea de que así se le puede conocer. Así como la compañera dijo lo de gavilanes. E igual, si hay un término correcto, te lo voy a investigar, lo de gavilanes. Pero yo también lo conocí como gavilán. En fin, en esta parte del abundamiento, lo correcto igual sería un arranque mecánico. Muchas veces lo conocen como abundamiento o como corte. Desconozco si existe otro término, pero son más locales o más coloquiales. Pero el más usual es abundamiento. Y no es nada más que el arranque mecánico que realiza la excavadora con los dientes de aquí. No hay mucha ciencia en ello. Sin embargo, también hay cuestiones operativas que deberían de considerar, como por ejemplo que el área en la cual la máquina está trabajando es limitada y se limita al alcance que tiene el brazo. Sin embargo, eso no quiere decir que no se pueda mover. Las máquinas usualmente se andan moviendo por toda la mina, las que hacen arranque mecánico. Pero volvemos a lo mismo, no está recomendable que se esté moviendo, entonces es recomendable que ubique un área y que en esa área empiece a escarbar y empiece a recuperar el material la mayor cantidad que pueda. Otras cuestiones de operación, y eso es muy difícil en México, no sé por qué rayos no es tan usual esa parte de la excavación. Si ven esta imagen de aquí, la forma correcta de escarbar es hacia abajo y en retroceso, es decir, en la parte superior del banco, la máquina escarba así. Bueno, voy a hacer más grande. Si pongan mi pantalla para que vean, no sé cómo funcione esto de que me vean a mí o no. Anclando su imagen, profesor. Ok, bueno. La excavadora está así en un banco, por ejemplo, ¿no? Entonces la forma correcta de hacer esto es haciéndolo así. Yo estoy sobre el banco y voy escarbando. Obviamente voy a ir en retroceso porque al momento de estar escarbando voy debilitando el banco y si me quedo aquí parado, pues si hago esto, pues me voy a ir para abajo, ¿no? Estoy debilitando el banco. Esa es la forma correcta de hacer un abundamiento, hacer un ataque con excavadora. ¿Qué es lo que sucede? Que hacen esto. Que está la excavadora debajo del banco, imaginen que el banco es mi mano, la parte superior es mi brazo. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Se ponen en la parte inferior del banco y empiezan a jalar así. No está mal, no está mal, pero es una condición de riesgo porque estoy trayendo el material hacia mí, hacia el equipo. La forma de evitar eso o de mantener una situación segura si yo estoy haciendo eso es que el operador construya su propia zona de trabajo, su propio banquito, de manera que está en una posición elevada, así tiene más alcance, al tiene mayor alcance, tiene mayor productividad, y si tiene ese banquito, está protegiendo de que si hay algún deslizamiento de roca o algo así, pues el banquito va a evitar que le llegue al menos de golpe el material, ¿sale? Lo voy a dibujar a ver si me sale. Eso que hice fue la foto que nos mostró, ¿no? Del proyecto que vamos a hacer. Nada más que ahí hizo arranque en una zona muy baja del banco. O no lo hizo de arriba hacia abajo, sino solo hizo arranque mecánico en la parte inferior. Que dijo que estaba mal. Pues bueno, que estaba muy desesperado el señor y andaba nada más haciendo arranque. Sí, de hecho eso es un efecto de una mala operación, de que el operador nada más fue y arrancó un cacho así, y como no encontraron mineral se fueron. De hecho así es como se logran ver las malas operaciones en este tipo de abundamiento. Es más que bueno que me recuerdas, porque aquí la tengo, y sí, digo, no es tan fácil de ver como ahí sí estaba como para clase esa foto. Pero ahorita se las muestro. No la busco, porque no me acuerdo dónde quedó. Permíteme. No la encuentro, pero bueno.
Se las mando ahorita al grupo. ¿Sale? Si es que la encuentro, porque no la encuentro. Entonces mejor lo dibujo. Pero sí, es algo como lo que mencionas. Algo similar. Ahí lo que pasa es que él estaba desesperado y estaba buscando mineral. Pero más o menos es lo mismo. ¿Qué ocurre? Cuando yo veo una pared de un banco, la veo de esta forma. Imaginen que este es mi banco y lo llevo a ver de frente, ¿no? Entonces al verlo de frente, pues voy a ver una sección así. ¿Sale? Un rectángulo perfecto en este caso, pero bueno. ¿Qué es lo que ocurre cuando está bien hecha una perforación? Cuando mi excavadora se posiciona aquí, en esta parte de aquí, el arranque lo hace hacia ella. Entonces voy a ver un banco, no liso, pero al menos no voy a ver tantas marcas en mi banco, o en mi talud más bien. Cuando yo el arranque lo hago desde la parte inferior, se va a notar porque el brazo de la excavadora va a estar así para hacer ese arranque, va a estar así en esta posición. Se va a notar las marcas del diente. Digo, finalmente, si yo igual pongo mi banquito y me posiciono en una parte más alta, es decir, si yo hago un montículo aquí, bueno, si yo fuera el operador y hago un montículo aquí, y quiero una parte más alta, igual se va a notar eso. Pero es más fácil de ver cuando el operador no hizo esto, que deje estas marcas, y estas marcas se le conocen como arañazos de gato. ¿Sale? Igual es un término coloquial. Y me está indicando que el operador está haciendo mal su trabajo. Está haciendo mal su trabajo y no lo está haciendo bien y se está arriesgando. En el caso que yo esté en la parte superior, no va a ser tan necesario que entre la excavadora así, para tener más alcance. Entonces, si ya estoy más arriba, la excavadora va a entrar así. ¿Sale? No sé si me doy a entender. El corte no va a ser tan como... tan forzado. El corte va a ser así, menos forzado. Porque estoy levantándome, estoy poniéndome en un banquillo aquí. Se pone en un banco de material y de esa forma el equipo no está notando directamente. Está entrando, más bien el ataque no es tan forzado, el ataque es más sencillo para el equipo porque tiene mayor alcance colocándose en una plataforma. No sé si se entiende o no se entiende. Sí. ¿Sí? En el caso de ellos, les digo, lo que estaban pasando es que ellos no tenían exploración y estaban buscando encontrar mineral. Pero es básicamente lo mismo. El operador entró de esa forma que les estoy mostrando aquí. Es decir, la forma correcta... nada más aquí se ve, miren. Cuando yo ataco así, como está esta posición de la excavadora, del cucharón, es cuando voy a dejar esos arañazos. Y se va a notar. Cuando el cucharón lo tengo un poquito inclinado, no voy a dejar tantos arañazos, no se va a ver tan mal. Pero para lograr eso tengo que tener mayor alcance. Entonces la forma correcta es colocar una plataforma que el operador la fabrique con el material o que yo esté en la parte superior del banco. El problema está en la parte superior del banco, es que si no tengo una supervisión, puedo debilitar el banco y puedo tirar o se puede caer mi máquina. ¿Sale? Porque el operador pues está viendo nada más desde la perspectiva de arriba. Entonces hay la importancia de la supervisión también. Por eso no es tan usual que hagan eso aquí en México. Sí, casi siempre van a ver que hacen esto de acá. En el peor de los casos y en el mejor de los casos esto de acá. Bueno, de la profundidad y el alcance va a depender. El alcance de la extensión de la pluma, es decir, de esta parte de aquí. Esta es la pluma. Esta, perdón, es la pluma. Esta de aquí es la pluma. Y del brazo. Eso va a depender el alcance de la perforación. Lo mismo la profundidad. ¿Sale? Y bueno, el alcance no solo se mide de manera vertical, de manera horizontal, sino que el alcance es todo el alcance que da la excavadora en su giro. Todo esto es el alcance de la excavadora. De ahí la importancia del buen posicionamiento de la excavadora, ¿sale? Obviamente no va a poder dar todo el alcance 360 grados, perdón, pero al menos un alcance de 180 grados. 160 no, eso es obvio, pero 180 grados sí. Acá está el mejor dibujo. Perdonen, es que acabo de actualizar las presentaciones y a veces no me acuerdo qué le puse.
Esta es la forma correcta de hacer una explotación o un abondamiento o una explotación por arranque mecánico. Se coloca la excavadora de esta parte de aquí y simplemente retrae el cucharón y carga. Y este es el alcance que les decía. El alcance es todo este movimiento que puede dar la excavadora. Más o menos son 180 grados, más o menos. El detalle con esto es que si no hay buena supervisión y tengo debilitado al banco, pues corro riesgo de tirar la excavadora, ¿sale? Por el peso de la misma y porque el banco está debilitado. Por eso no es tan usual. Entonces lo más usual o lo más ocurrido es hacer un banquillo que quede a esta altura del yucle, por ejemplo, y esté escarbando aquí. El problema con eso es que es más lenta mi producción porque tengo que escarbar de este lado y voltear para cargar de un lado, para cargar del otro. En el mejor de los casos yo cargo a 180 grados, en el peor de los casos tengo que dar toda la vuelta para cargar. Es decir, de esta manera. En el mejor de los casos, si estoy cargando aquí, si estoy escarbando aquí y tengo que cargar un equipo que llegó a un lado, pues nada más volteo, ¿no? Y lo cargo. Y en el mejor de los casos, si tengo dos equipos, pues volteo y cargo uno, y acá volteo y cargo el otro. En el peor de los casos, lo que hace la excavadora es esto, o el operador más bien, carga, excava aquí, y se voltea, da toda la vuelta, y carga el equipo que se estacionó acá. Y en esta vuelta, pues ya está perdiendo tiempo. Además que se desgasta el piñón, que es esta parte que hace que gire, hay un piñón aquí. Al hacer yo eso, como estoy cargado, estoy de por sí el piñón está soportando el peso de la excavadora. Entonces al hacer yo eso, este giro, estoy forzando el piñón porque estoy cargando todavía un poquito más de material extra. Al final de cuentas no es mucho, pero sí hay un desgaste y reduzco la vida útil del equipo. Esa es otra cuestión de operación que de igual deben de cuidar. No sé si ya lo sabían o no. Les digo, estas cosas parecen un poquito obvias, pero a la mera hora llegan al trabajo y se les olvidan. Y andan, ¿por qué no damos la producción? ¿O qué onda? ¿Por qué no nos sale la producción que proyectamos? No nos sale. ¿Qué tenemos ahí? ¿Dónde estamos perdiendo el tiempo? ¿O están perdiendo el tiempo en eso? E igual eso casi no lo vemos aquí en la facultad. Por lo mismo que no es tan práctico. Y es el motivo de que yo comprara esto. Por eso lo compré, para darme a entender. Y porque está bonito. En fin, partes importantes de la excavadora. Brazo, que es esta parte de aquí. Y esto viene siendo la pluma. ¿Sale? Brazo siempre va a estar conectado al cucharón. No confundir brazo con pluma. No confundir uno con otro. El cucharón, aquí está mal traducido, pero es cucharón, no cuchara. El tren de rodaje igual que en el bulldozer. La corona de giro, que yo les dije que era un piñón y prácticamente es lo mismo, es un piñón, es un engranaje que le permite girar. El bastidor H, ¿por qué se llama bastidor H? Tiene forma de H, no sé si alcancen a verlo. Por eso se llama bastidor H. Tiene forma de H. Y es una pieza sólida, un bastidor como lo dice, el cual está contenido el tren de rodaje y también soporta el peso de la maquinaria. Importancia es que en la superestructura, que es toda esta parte de aquí, incluida la cabina, hay un contrapeso. Aquí no viene, pero hay un contrapeso en el sentido opuesto al brazo. El brazo, si se dan cuenta, el brazo está cargado siempre hacia un lado, no está exactamente en la parte en medio. Está cargado hacia un lado del equipo. No sé si lo alcancen a ver. Pero el brazo no está exactamente en la parte de medio, entonces tiene un contrapeso en esta parte de aquí para contrarrestar el efecto del brazo. Y de esa forma no se vuelque el equipo. Otros equipos utilizados en abundamiento y socorridos en minas son estos de aquí. Estos ya los deben de conocer porque los ven mucho en las construcciones. Son muy usuales esos equipos. Son estos de aquí. Se conocen coloquialmente como pacharitas, pero su nombre correcto es retroexcavadora. Por cierto, a la excavadora le conocen como mano de chango, no sé si ven, eso creo que sí, es más usual en construcción. Pero al ser los operadores de excavadoras, en
En canteras más ocurridos en construcciones le van a conocer así, como mano de chango. Al bulldozer o al tractor le conocen como dozer también. Y a estos de aquí les conocen como pacharitas. ¿Qué ventaja tiene esto? La ventaja de una pacharita, o al menos para mí son equipos increíbles porque estos te pueden tumbar todo un cerro, lo pueden explotar todo, pueden abrirte minas y pueden explotar una mina. Obviamente una mina pequeña, que no tenga mucha producción, o un banco de material, porque tiene dos formas de ataque, una en retroceso, que es la excavadora, y una en avance, que es la parte del cargador frontal. Además de que esta parte también sirve para acarrear. Entonces explotas y acarreas. ¿Sale? Tiene esas dos ventajas. La desventaja es que no hay equipos tan grandes de estos, por lo mismo que no es un equipo muy orgánico, muy, ¿cómo les diría? Esto de aquí le resta estabilidad. Este que tenga dos cucharones le resta mucha estabilidad. Entonces no van a ser equipos muy grandes. De hecho, si se dan cuenta, en la imagen que viene aquí, en la presentación, tiene estabilizadores que no son más que zapatas, para evitar que el equipo se voltee cuando esté trabajando en la parte de excavación. Cuando el equipo está excavando, baja las zapatas y de esa forma está fijo. Entonces tiene las dos partes, las dos ventajas. No entendí esa pregunta de qué hace Edgar. No entendí eso de quién, pero bueno. Tienen las dos partes en la cuestión de excavación y acarreo. Entonces este equipo es muy, muy solicitado en minas pequeñas. Así lo abierto obviamente. Y les puede abrir y les puede explotar toda una mina. El problema es que está limitado porque no es Ok. El problema es que al estar limitado, pues no tiene tanta... Al estar limitado en tamaño, no tiene tanta producción. Pero son equipos que pueden encontrar una cantera. Y les pueden sacar de un apuro. Y si quieren incursionar, o si quieren abrir su propia cantera, su propio banco, si no encuentran trabajo, ya están hartos de la vida. Son equipos baratos. ¿Sale? Más o menos una pacharita nueva de un tamaño aceptable que te dé una producción de unas 10,000, no, menos, unas 5,000 toneladas mensuales. Anda en 1,000,000 aproximadamente de pesos, no de dólares, de pesos. 1,000,000 de pesos. Entonces ahí te endeudas con el Coppel y sacas tu pacharita y abres tu propio banco. ¿Sale? En cuestiones de producción hay otra variante que es la cuestión de que las explotaciones pueden ser con trituración móvil o sin rezagado, perdón, o con rezagado o sin rezagado. La pacharita retroexcavadora, no sé si tenga otro nombre. ¿Qué onda con el ruido? Bueno, la pacharita es coloquial. Realmente el nombre es retroexcavadora. Retroexcavadora. Muchas veces confunden el retroexcavadora con la excavadora, que vendría a ser esta de aquí. Esta es excavadora. Esta es retroexcavadora. Esa es la diferencia. Perdón por el ruido, A esta hora no pasan estos cuates. Si se escucha o no se escucha el ruido de los cilindreros. No sé por qué pasan tan noche. Un poco. Un poquito. Pues regularmente no pasan tan noche esos canijos. Perdón, es que aquí hay un callejón y si no pasan los del gas, pasan los del pan, pasan los cilindreros. Regularmente no pasan tan noche, pero bueno. Si me escuchan bien, les seguimos. Si no me escuchan bien y se escucha mucho ruido, me dicen. ¿Sale? Entonces realmente hay dos variantes, una con acarreo y otra sin acarreo. Ok, no hay problema. Música de fondo, bueno. Las variantes sin acarreo regularmente utilizan cribas móviles o trituradoras móviles, como estas que se ven aquí en la parte inferior. ¿Sale? Son básicamente una especie de
Ok, son similares a una especie de tanques de guerra. Son equipos móviles y son muy, muy pesados y muy, muy lentos. Eh, Igual esto lo vamos a ver más a detalle en el tema que sigue, porque somos usuales en esa parte de esa explotación de agregados principalmente. Pero les adelanto un poco. En resumidas cuentas, son una especie de tanques de guerra. Son muy lentos, andan como a velocidades de metros por segundo. Y usualmente los utilizan en las canteras porque la explotación es pequeña, no tengo que armar una planta como tal, o no me conviene armar una planta como tal de trituración porque pues, la explotación va a estar poco tiempo. Entonces lo que hago es utilizar cribas o trituradoras móviles y las puedo armar en trenes de trituración, es decir, puedo colocar una frente a otra y las puedo unir. Son como los Transformers de antes, no sé si se acuerdan. Los puedo unificar y puedo hacer una más grande. O como los Megazords de los Power Rangers. Los uno y hago uno más grande, ¿no? Entonces ya tengo mi planta de trituración. La ventaja que tengo es que esa planta, si mi explotación avanza hacia cierto banco, pues la muevo toda. Obviamente tengo que separarlos y la voy y la muevo. El problema es que se mueve muy lento y otro problema que tienen es que no tienen tanta capacidad. Están limitadas a ciertas capacidades, ciertos tonelajes. Y otro problema que tengo es que al ser muy, muy lentas sí son caras. Pero al final de cuentas, si tú te dedicas a pura explotación de canteras pequeñas, te conviene más esto que estar construyendo una planta. Es más barato que construir una planta. Otro detalle que tienen es que al ser muy lentas, si yo las quiero movilizar a otro punto, pues no las voy a movilizar transportándolas con las orugas. Tengo que tener un transporte especial regularmente. Y bueno, la ventaja que tienen es su movimiento, como ya les dije. Les doy un ejemplo así rápido. En la zona en la que estaba, ¿qué pasó, Arnold? ¿Y cuál es ese transporte? ¿Son qué camiones que la Sí, jalan o son tomas cómo? bajas o low boys que le llaman. Ah, ok, ok. Los montan en low boys Porque- o tomas bajas. De hecho, ahorita tengo una imagen de un low boy y una cama baja para que la vean, los que no lo conocen. Les, Vale. les platico esas cuestión de anécdota, pero siempre se aprende algo y ahí lo aprendí, la ventaja de esto. Ventaja y también mala operación. Eh, en la zona en la que estaba había muchas explotaciones mineras, entonces empezaron a explotar una roca que era como una especie de pumacita. Pero antes de hacer exploración, trajeron las máquinas para hacer pruebas. Vieron que no les daba, el material, ya después de que empezaron a explotarlo, no les daba la producción. Y así como las trajeron, se las llevaron. Esa fue una buena aplicación de esto. La mala aplicación es que no exploraron y empezaron a trabajar a lo tonto, pero bueno. Esa fue una buena idea. Una mala idea, y en la cual pudieron haber utilizado esto, hay una serie de canteras ahí en la zona del... Siempre se me olvida cómo se llama ese basurero, pero está en la salida a Puebla, un relleno sanitario ahí. Ahí al lado hay unas canteras, igual y las conozcan, igual y no. Porque, de hecho, uno de los compañeros de generación que sigue la mía, trabajó ahí de gerente, o está trabajando de gerente, creo. Y tuvo suerte porque fue su primer trabajo y ya luego le dieron la gerencia, porque no había ningún ingeniero. Entonces, una mala aplicación de eso, o más bien una buena opción de aplicar esto, es que en ese caso, en esas canteras, igual no tenían exploración, empezaron a sacar material, pero como no tenían esto, empezaron a construir la planta. Entonces, no sé cómo les haya ido, no le he preguntado a mi amigo, pero si les fue bien, pues qué chido, pero si les fue mal, pues a ver quién llévate la planta, ¿no? Porque aparte le pusieron zapatas y le pusieron cimientos, hicieron toda una construcción ahí. Digo, en el peor de los casos llegan y la abandonan ahí. No sé cómo se llama, pero está en la salida a Puebla, ese relleno sanitario. Está enorme. Hay muchas canteras de basalto. Entonces ellos lo que hicieron fue, igual no exploraron nada, al igual que los otros que les platiqué, que desconozco cómo se llama la otra empresa, pero bueno. Igual no exploraron nada, pero la desventaja, en caso de que no vea nada, es que ellos ya construyeron una planta. Y no se pueden llevar toda la planta, o si se la llevan no les va a salir muy barato. La ventaja de esto es que si no encontraste nada o tuviste problemas, pues vas y te llevas tu equipo a otro lado. Otro ejemplo, teníamos un equipo de estos trabajando en el aeropuerto que se canceló. Pues ya saben la historia, ¿no? El aeropuerto se canceló y dejó de haber operaciones ahí.
Y bueno, pues no hubo problema, nos llevamos nuestro equipo y ya, pero se imaginan que hubieran construido una planta ahí para triturar el material que llegaba de relleno, pues hubiera sido un fracaso total, hubiéramos perdido mucho dinero. En este caso, pues ya, se acabó, vámonos. Otro ejemplo, tuvimos problemas con ejidatarios en una mina. De hecho, de ahí salieron estas máquinas de un ejido. Más bien estaban trabajando en un ejido. Se tuvo el problema y bueno, se acabó, nos vamos y nos llevamos nuestra maquinaria. Pero llegas a tener un problema con el ejido y tienes tu planta ahí fija, pues vele diciendo adiós a tu planta. O al menos vele vendiendo el material para fierro viejo, porque va a estar muy difícil que la muevas, que recuperes tu inversión. En el mejor de los casos. Profe, ¿cómo qué costos tienen esos equipos? Esos equipos sí andan caros, fíjate. En pesos andan rondando los 8 millones de pesos o los 10 millones de pesos, más o menos. Depende del tamaño. Por ahí tengo igual un catálogo. El problema es que no me acuerdo dónde lo guardé, si es que lo guardé. Y ahí venían los precios. Pero estaban en dólares, me parece. Pero sí, es una inversión alta. Pero, te digo, si te dedicas a minería pequeña, esa inversión pues vale la pena. Si te dedicas a gran minería, pues no tanto, la verdad. Porque en primera no te va a dar la producción. Son producciones pequeñas. Otra ventaja que tienen es que también son utilizados en las carreteras. De hecho, no sé si las han visto. En la carretera que tenían aquí, que estaban haciendo de Cuernavaca a Tepoztlán, que iba hasta Cuautla, había cribas y había trituradoras móviles. Igual otro, dice, ¿cuánto ronda la producción? Uy, es bajísima. La que teníamos daba 10 toneladas por hora. Entonces es una producción muy baja. Sé que hay más, pero sé que están limitadas a cierto número. ¿No? Te mentiré si te doy un número como tal. Pero la que teníamos estaba de un tamaño mediano y andaban los 10 toneladas por hora. Una producción de una triturada de quijada pequeña. Les digo, esas las vi ahí en esa carretera, que por cierto igual ya la cancelaron. Se quedó a medias. Y otro ejemplo y otra ventaja, igual que les cuento como anécdota, pero que parece chiste, pero es anécdota. En una carretera que estaba al lado de Guerrero, en la sierra, comenzaron a hacer una carretera y el contratista, el que estaba haciendo la carretera, tenía estos equipos o los rentó, no recuerdo. Pero la ventaja es que le estaban pagando por retirar material de la carretera y aparte empezó a vender grava controlada porque el material que salía de la carretera era caliza. Entonces este tipo pues vio la ventaja porque tenía que retirar todo ese material, lo retiró y después lo trituró, lo clasificó y lo vendió como grava controlada y ya empezó a sacar mucho provecho de eso. No tuvo que pagarle aparte el traslado del material porque puso su planta ahí al lado. Si acaso pagaba un poquito de traslado. Pero bueno, son anécdotas que tal vez le dan una idea de negocios en el futuro, espero. Y que parecen como chistes de que dices, ay, pero realmente sí pasaron, sí ocurren. Es la ventaja de esto. Lo vamos a ver más a fondo en el siguiente tema. ¿Sale? Igual de sus dudas de tamaños y todo eso lo vamos a ver. De hecho, este tema lo vamos a jugar pronto. Otras particularidades en cuestiones de rezagado o de abundamiento, más bien de abundamiento y de rezagado, aunque aquí no más diga rezagado, es que al ser materiales más abrasivos regularmente están más protegidas los cucharones de los equipos. Como les decía en cielo abierto, esto no es exclusivo de no metálicos, esto pasa también en las metálicas, pero no es tan necesario, si acaso lo hacen para prolongar la vida útil de los equipos. Aquí realmente lo hacen para proteger, bueno, sí, prolonga la vida útil, pero realmente es algo que tienes que hacer forzosamente. Si no lo haces te vas a acabar el cucharón, si se acaban los cucharones no son infinitos. Otra práctica muy usual que hay en no metálicos es que, bueno, solo lo he visto en no metálicos, no lo he visto en metálicos, pero se me hizo muy tonta, pero igual se los platico. Es que en los dientes de los cucharones, para empezar, el diente del cucharón, no se trabaja de manera directa, no hay contacto directo entre el diente y el material.
De hecho, si se fijan aquí, todas las partes rojas de esta imagen son accesorios extra. Algunos son placas que se colocan, se soldan al cucharón. Pero si se fijan aquí, hay unos dientes de aquí. Esos dientes se le pueden colocar al cucharón, a las excavadoras y a los cargadores frontales. Esos dientes van agarrados con un perno, son capuchones realmente. Las protecciones se le van agarradas con un perno que se atraviesa así. Todas las excavadoras tienen esa posibilidad de poner ese accesorio. ¿Por qué? Porque si yo trabajo directamente los dientes como están así, me los voy a acabar y esos no los voy a reponer hasta porque compro otro cucharón. Entonces, siempre hay que trabajarlo con capuchones. Siempre, es más, 0% recomendable de trabajar sin eso. ¿Por qué les digo eso? Porque a veces por problemas de almacén no les dan estos materiales o llegan tarde. Entonces tú por desesperado, por sacar la producción, empiezas a trabajar así. 0% recomendable trabajar así. 0. Así sea un ratito o un día, 0% recomendable. Voy a deformar esto. Es más, si lo deformo, puedo deformarlo tanto que ya este perno no entre tan fácilmente, tengo que forzarlo. O puedo desgastarlo tanto que me empiece a acabar el cucharón y no tenga agarre esto de aquí, esté bailando mi capuchón. En fin, esta es una opción 100% recomendable y de hecho todos deberían de trabajar así. No sé de alguien que trabaje sin esto, pero si lo hace está mal hecho. Se va a acabar su cucharón. En fin, igual eso no creo que no lo sabían. Otra cosa que se hace es que imaginen que ya está recubierto el cucharón con el capuchón. Entonces llegan y lo que hacen es ponerle cordones de soldadura. Es decir, van y soldan y le ponen ahí a manera de que aguante más el diente o el capuchón. Esta práctica es 100% inútil. No se las recomiendo, solo van a perder tiempo de operación. Pero bueno, muchas empresas, sus políticas hacen eso. Pero bueno, es una cuestión meramente inútil. Al primer golpeteo que esto dé, se va a llevar toda la soldadura. Al primer arranque, el contacto que tengan con la roca, por abrasión se va a llevar toda la soldadura. No va a pegar. Es como cuando quieren pegar, no sé, sus zapatos con resistol de PRIT. Va a parecer que pega, pero el primer movimiento que hagan, se lo va a llevar. No tiene tanto agarre. Pero bueno, igual esas son cuestiones que pasan. Muchas empresas así lo manejan. Realmente no sirve para nada. Y estos de acá son placas igual para evitar el desgaste del cucharón en la parte inferior. Porque como vieron por el movimiento de la excavadora o del cucharón, la parte inferior también va a rozar con el material. Entonces se colocan ahí placas para evitar ese daño. Aquí está lo que les decía. Estos son los dientes y se coloca esta cuchilla o este capuchón para protegerlos y realmente es la herramienta de corte. Estos también pueden cortar, pero se van a desgastar mucho. En la parte superior del cucharón, vale la pena que sepan esto, hay unas bisagras y hay unos agujeros donde conecta el brazo de la excavadora. A ver, vamos a dejar de compartir. Estos agujeros de aquí, donde se ven estas partes metálicas, son esos que se ven en esa imagen. Estos de aquí. En esa parte, la excavadora se une con unos pernos, así como está aquí. Bueno, aquí no es tan visible, pero este es un perno. Imagino que son pernos de hecho. Y se les enseño eso porque de esa forma se puede modificar una excavadora para que no excave y utilice martillo hidráulico. No es que compren una excavadora con martillo hidráulico y una con cucharón, no. Se compra una excavadora y esa generalmente viene con su martillo hidráulico. Es importante reconocer estos puntos porque aquí es donde se quita el perno y se cambia la excavadora. También van agarradas con unos cables aquí, con unas mangueras más bien, que lo que hacen es llevar aceite y estas mangueras se desconectan de aquí, van conectadas aquí van puestas de este lado y van protegidas con tapones y esas mangueras se conectan al martillo hidráulico y son las que les dan el empuje. Como lo vimos con las perforadoras hidráulicas, así trabajan los martillos hidráulicos. Entonces muchas veces no sabemos que esto se puede hacer
pero sí se puede hacer el cambio, y es muy importante reconocer estos puntos de acá. Estos pernos van introducidos de manera milimétrica, entonces generalmente en las operaciones grandes se utiliza una estación total para anclarlos. En las operaciones pequeñas se utiliza el buen ojo de los operadores para hacerlo y de los supervisores, pero corren el riesgo de dañar los pernos, se pueden enchocar, se pueden dañar, y generalmente si están en una operación pequeña van a ver que los pernos ya están todos mordisqueados o torcidos, por lo mismo que los meten a presión a base de marrazos. Pero lo correcto sería alinear bien el cucharón y alinear el brazo y meter el perno. Les digo, se utiliza una estación total por la mira telescópica y de esa forma, sabes, lo puedes alinear bien. Y algunos otros las alinean con otras cosas como con palos de madera o con reglas, o se las ingenian los operadores, la verdad. Eso es por la cuestión de los cucharones. En el aspecto de los cargadores frontales, pues son más socorridos en este tipo de explotaciones para la parte de carga de equipos. A veces se utilizan para cuestiones de excavación, sin embargo no son tan recomendables. Sí pueden escarbar, pero para eso igual es necesario que utilicen dientes en vez de cuchillas. Un cargador frontal, puede tener dientes como esto, que ven aquí, o puede tener una sola cuchilla como esta parte inferior, ¿sale? Se pueden adaptar, de hecho los cargadores frontales normalmente tienen un cucharón como esta forma plana, y se les puede adaptar la cuchilla, tanto la cuchilla como los dientes, ¿sale? Realmente no están tan limitados. Y estos se pueden utilizar tanto para acarreo como para explotación, pero realmente no es recomendable que se utilicen para ataque en explotación, salvo que esté utilizando voladura. Entonces si el material está libre y lo puedo utilizar, pero hay gente que los utiliza para arranque mecánico también, y sí es recomendable, pero realmente no tanto. No es tan recomendable porque pasa lo mismo que la excavadora, es en ataque y no es en retroceso la recogida del material. Entonces al ser en ataque, pues estoy dañando el equipo también. Estoy recibiendo todo el impacto en esta zona de aquí, y principalmente recibo el impacto en esta zona de aquí, en la unión que tiene el cargador frontal. Aquí donde se ve el tornillito, ahí también recibo todo el impacto. Entonces es muy importante en operación de cargadores, el ataque siempre debe ser de manera recta. Muchas veces que ocurren, tengo una porquería, una suciedad en mi banco, no lo tengo limpio, entonces no puedo atacar de manera recta, entonces lo que hago es atacar así, ¿sí? De manera oblicua. ¿Qué ocurre? Que al hacer esto, si yo hago esto así, la fuerza se va a ir de manera directa aquí, ¿no? Si yo ataco de manera recta, la fuerza se va aquí y se transmite por todo el equipo, no hay tanto problema. Si ataco así, voy a generar dos vectores de fuerza, uno que salga aquí y otro que salga acá, ¿sale? Entonces, ¿qué va a pasar? Que el vector de fuerza de aquí solo va a estar soportado por el tornillo que está, o el perno que está aquí. Entonces, ¿qué puede pasar? Que ese perno se rompa y mi cargador ande colgando ahí. Digo, al final de cuentas se puede reparar, pero voy a tener ahí un problema en la operación. Voy a reducir la capacidad de mi cucharón o de mi cargador, perdón, o incluso lo voy a tener que parar, y si tengo que acarrear o algo, pues ya valí, porque mi cargador le rompí los tornillos. Igual son fáciles de reparar, pero pues mejor no lo hagan, o no dejen que los operadores lo hagan, más bien. Recomendable no utilizarlos para explotación, y recomendable el ataque que sea recto, lo más recto posible. Va a haber ocasiones en las que no se pueda hacer eso, pero recomendable que no lo hagan tan seguido. Movimientos de cargados, movimientos básicos, es bastante obvio. Recomendaciones al cargar para excavador y para cargador frontal. Igual, cuestión de ustedes si son supervisores, es que si tienen una caja de esta forma, viéndola de la parte superior, el cargado, el operador lo tiene que hacer de esta manera.
sé si se entiende esto. Esta parte de aquí, equipo, mi camión. Supongo que es un camión visto de la parte superior. El cargado debe estar lo más centrado posible. ¿Sale? ¿Por qué? ¿Qué pasa si el cargado no lo centro? Si el cargado está así. Si el cargado está cargado, ahora sí que está cargado, valga la redundancia otra vez. A esta parte de acá, por ejemplo, que mi carga esté chueca y el material esté así, cargado hacia la derecha o cargado hacia la izquierda, pues en primer lugar el operador se la va a aumentar, el operador del camión se la va a aumentar al de la excavadora, ¿no? Y en segundo lugar, corre el riesgo de que esto se vuelque hacia el lado que está cargando. Son muy sensibles los equipos de carga y descarga a volcarse. ¿Qué más puede suceder si yo no hago bien mi cargado, mi operador no hace bien mi cargado, yo no le digo que lo haga bien? Si yo tengo un equipo o un tractocamión, más bien estoy cargando un tractocamión, y no lo cargo hacia un lado, sino que lo cargo, por ejemplo, en la parte inferior, así, está más cargado de este lado que de acá. O sea, el cerrito está de este lado. Si esto es un tractocamión o si es un tráiler, las cajas son muy largas, entonces lo único que estoy haciendo es que si estoy cargando la fuerza, si estoy cargando todo atrás, voy a desestabilizar el equipo y lo que voy a provocar es que el equipo haga este movimiento hacia los lados, lo que le llaman colearse. El equipo se va coleando haciendo esto. Esa es una condición de riesgo no solo para el equipo, sino para todos los equipos que están alrededor de él, porque se puede voltear en cualquier momento. Les digo esto porque muchas veces en minería de no metálicos, pues desgraciadamente utilizan tractocamiones para la operación, lo cual tampoco está bien, pero bueno, puede suceder que les toque así. O si están en una parte de embarques, que también puede ser que les toque, es decir, que ya nomás están en la parte final de cargarlos a los trailers, su única función es supervisar el embarque. Si esto pasa, es una condición insegura no solo para la empresa o para los que están ahí dentro, sino que si es un embarque y estoy enviando este equipo fuera, estoy corriendo el riesgo de que el camión se mate, el camionero se mate, se voltee y se mate, y si hay alguien en el camino, pues también lo mate, ¿no? Entonces es muy importante, parece muy tonto también, parece de primaria esto, pero o muy básico, algo que deberíamos saber todos, pero muchas veces se les olvida y llega a pasar. De ahí la importancia del correcto cargado. De hecho, si se fijan bien, aquí en una parte inferior del equipo se ve el montículo formado en la parte central, es decir, está cargando bien. Mientras más largo es el equipo, mayor es la supervisión y el cuidado que debo tener en este aspecto. Mientras más corto sea, no hay tanto problema, no es tan fácil que se voltee. Pero mientras más larga sea el equipo o su caja, mayor es la condición de riesgo que le estoy haciendo al no cargarlo bien. No me di cuenta que ya faltan 15 minutos para las 9, entonces no sé si ya están saturados o aburridos. Yo creo que por aquí la paramos ahorita y pues dejamos este tiempo que queda para dudas. ¿No? No, profe. ¿Todo bien? Ok. Bueno, entonces si no hay dudas de esto hasta ahorita, por aquí la dejamos. Les tengo una tarea pendiente que mandárselas, pero pues ahorita no me da tiempo de explicarles tantito. Entonces lo vemos en la siguiente clase. Les dije que el programa del curso pues va modificándose dependiendo de cómo vayamos avanzando. Entonces la tarea la dejo para la siguiente clase. Si las explico un poquito antes de, entonces los voy a dejar así como así. Quizás vean que no tiene mucho que ver con lo que estamos viendo ahorita, que son más cuestiones de operación. La tarea va más enfocada hacia el diseño. De hecho, las dos tareas que les voy a dejar de este tema son más enfocadas hacia el diseño. Pero vale la pena que lo veamos, porque es una cuestión práctica que muchas veces no
no vemos o no sabemos resolver, porque estamos acostumbrados a resolverla de un solo método, que es el que nos enseñan aquí. Entonces llegamos a una mina pequeña donde no tenemos ni información para trabajar y pues no sabemos cómo resolverlo, o nos montamos a nuestro macho y decimos, no, pues a mí si no me das planos de la mina, si no me das tus borrones de exploración, pues no trabajo. Pues te van a decir, ok, ingeniero, gracias, tenemos a alguien que trabaja. Entonces la tarea va con esa intención, que ustedes vean otras formas de resolver problemas relacionados con diseño. Quizás no son formas tan prácticas o no tan recomendables, pero al final de cuentas existen y los pueden sacar de un apuro, ¿sale? Entonces por ahora aquí la dejamos. Si no hay más dudas con respecto a esto, pues nos vemos en la siguiente clase, ¿sale? Ok, profesor. Bueno, Gracias, profesor. Buenas noches. Gracias, profesor. Buenas noches. buenas noches. Gracias, buenas noches. Buenas noches, descansen, buen fin de semana. Gracias. Hasta el martes. Gracias. Norman. Nos vemos el martes. Igualmente. Gracias, profe. Profe, muchas Nos vemos. gracias.